Mis hermanos, así como están sentaditos, quisiera que hiciéramos una oración. Este turno lo tenía el hermano pastor Isauro Bielman, pero desde ayer él no ha podido, por alguna razón, cruzar la frontera. Él iba para la frontera de las Chinamas y tuvo que regresar porque se encontraba cerrada la frontera. Parece que ayer algunos pastores que venían del Salvador tampoco pudieron pasar. Entonces, ¿por qué no oramos un momentito y tomemos autoridad, ¿verdad? Para que él pueda pasar y así en el turno de la tarde él pueda tener la enseñanza que tenía en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, tomando autoridad y quitando todo estorbo, Señor, que el enemigo está queriendo poner, Señor, en la frontera. Te pedimos que el hermano pastor Isauro, Señor, y sus hijos hayan podido pasar sin ninguna novedad a esta hora ya, y que tú, Señor, les permitas un viaje sin ningún tipo de contratiempo. Permite que ellos puedan estar con nosotros, Señor, y Él pueda ser un instrumento de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Permite, Padre, que esta palabra que vamos a compartir nos des la gracia, Señor, para poderla transmitir de la mejor manera. Que todo prejuicio en las mentes, Señor, sea quitado. Que podamos estar, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón abiertos para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema que voy a compartir, mis hermanos amados, es cómo defender la fe en estos tiempos. Cómo defender la fe en estos tiempos. Estamos en el contexto general del retiro, que es peleando la buena batalla. Y toda batalla que se pelea se tiene que conocer al enemigo y tenemos que saber qué armas tenemos, qué armas tiene el enemigo y cómo nosotros vamos, en el caso específico del tema de hoy, defender la fe. Gloria a Dios. Pero voy a tener que correr porque hay poco tiempo y quisiera dejar un tiempo a preguntas o aportaciones que seguramente enriquezcan el tema. Pero definamos qué es la fe, porque hay varias definiciones acerca de la fe, pero si vamos a hablar de defender la fe, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a defender. Entonces, una de las definiciones generales que podemos encontrar nosotros en cualquier diccionario es que la palabra fe deriva del término latino fides y permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de una cosa. Esto sería una definición sumamente general. Pero si vamos nosotros a otra definición, quizá un poquito más específica dentro del campo de la fe religiosa, dice, desde el punto de vista religioso, se refiere, y ahí póngale atención, a la totalidad de creencias, dogmas, principios y pensamientos que hacen parte del fiel o creyente de dicha religión. En el caso nuestro, yo creo que todos nos ubicamos dentro de lo que, si alguien nos pregunta, ¿usted tiene religión evangélica o católica? Creo que todos aquí ponen evangélica, pero indudablemente todos sabemos que no somos religiosos, sino que nos tenemos que ubicar. El 31 de octubre todo el mundo recuerda que Lutero puso las 95 tesis, ¿se acuerda usted? Precisamente que de ahí vino el mote de protestantes, ¿verdad? Y de alguna forma nosotros venimos de por ahí, ¿no es cierto? Aunque no compartimos muchas de las cosas que siguió creyendo Martín Lutero, indudablemente que lo que me interesa de esta definición es que es la totalidad de creencias. Usted tiene que empezar a pensar que lo que va a defender son sus creencias. Lo complicado es a ver si hay unidad de creencia entre nosotros. Dogmas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en lo que siempre el doctor Ríos nos recomendaba, y nosotros los de CIME mencionamos al doctor Ríos porque de alguna manera fuimos discipulados por él. Y creo que hay cosas que trascienden los años, trascienden las etapas, trascienden los momentos,
y por lo menos en lo personal a mí me ha servido mucho. Dice, él nos compartía, en cuanto a escatología, decía, que nos gusta mucho a nosotros, no seamos dogmáticos, nos decía. Interesante, ¿verdad? Porque eso nos abre realmente un panorama para que estemos abiertos a la revelación progresiva. Obviamente nos enseñó también a ponerle pie de imprenta, y es ahí donde yo creo que tenemos que saber y examinarnos, y a la luz de lo que vamos a compartir, cómo vamos a defender esa fe. ¿Cómo la va a defender usted individualmente? ¿Cómo la va a defender familiarmente? ¿Cómo la va a defender a nivel de la congregación que Dios le ha puesto a pastorear? Principios y pensamientos que hacen parte del fiel o creyente de dicha religión. Insisto, no somos religiosos, nos ubicamos como hijos de Dios, nacidos de nuevo. Más que establecer una religión, lo que el Señor indudablemente estableció fue una relación con Él. Pero indudablemente hay un conjunto de creencias que conforman lo que es la fe. Y entonces yo les hago esta pregunta: ¿cuáles son las creencias o son las creencias entre nosotros? De hecho, hemos caminado por 11 años en Comunión Internacional de Ministerios Elim, precisamente con el deseo desde el principio de mantenernos unidos en la fe común que tenemos. Somos hijos de un mismo Padre espiritual, y yo creo que eso nos ha mantenido juntos. Indudablemente pueden haber diferencias en algunos aspectos que, al no ser diferencias tan abismales, nos han mantenido estos 11 años juntos, y damos gracias al Señor por eso. La definición de la Biblia es en 11:1 de Hebreos, bien conocida por todos los que predicamos. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No voy a hacer ningún comentario por tiempo, pero esa es la definición bíblica. Si vamos al original griego, la palabra que se traduce fe es pistis, pistis. Pero ya la forma como nos lo explican en nuestro idioma aquellos que saben de esto, nos da una ampliación acerca del término fe. Dice, es persuasión. De alguna manera todos los que tenemos fe fuimos persuadidos. Pero fuimos persuadidos, creo yo, por el Espíritu Santo, aunque utilizó diferentes vasos, diferentes instrumentos. Es decir, credibilidad. Dice, moralmente es una convicción. Si nosotros en estos tiempos no tenemos convicciones, vamos a continuar siendo llevados en algún momento por todo viento de doctrina. Fíjese que nosotros creo que conocemos bastante acerca de los 5 ministerios. A pesar de eso, creo que no conocemos lo suficiente. Pudiera ser que nos falte mucho todavía que conocer sobre los 5 ministerios, pero en el contexto de Efesios 4 llama la atención que lo que dice es que hasta que todos lleguemos van a estar vigentes esas funciones ministeriales a la medida a la estatura del varón perfecto, a la medida del Cristo total, dice una versión. Pero dice también que es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y ahorita están soplando muchos vientos de doctrina. El año pasado vimos algo acerca de eso, y creo yo que hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta que hay muchos vientos de doctrina. Dice, convicción de verdad, de la verdadera religión, podríamos decir aquí, porque es una traducción del inglés, o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Específicamente, confianza en Cristo. Parece que esto ya no funciona. Para salvación, abstractamente constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa. Me interesa eso que parece muy técnico, el sistema de verdad religiosa, porque aunque usted no lo sepa claramente y no lo maneje en ese término técnico o teológico, todos los que estamos aquí y con los años de ministerio y con los años de experiencia, tenemos un sistema de verdad religiosa y que nos es común. Y obviamente eso nos ha dado a nosotros afinidad, nos ha dado trabajar juntos por muchos años. Yo tengo aquí ministros que he conocido desde hace más de 30 años.
Y es una bendición verlos acá perseverar en la doctrina a pesar de todos los huracanes. Hay un huracán que pasó allá por la ciudad de Los Ángeles que el hermano Jorge le llama el Katrina, y que dejó muchos problemas y muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un huracán como grado 4, grado 5, sino estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Aquí le dice antes y después del Katrina, dice él, ¿verdad? Y aquí también nosotros hemos pasado nuestros huracanes, ¿verdad? Pero esto es solamente la definición. Me interesa esta última, que siempre tiene que ver con pistis, pero es un diccionario que amplía un poquito más. Dice, primeramente, firme persuasión. Eso es pistis. Vamos a defender la firme persuasión, que sabemos que es del Espíritu Santo. Convicción basada en lo oído. Me interesa mucho eso, mis hermanos. Persuasión basada en lo... Déjeme aquí hacer esto para que usted lo pueda ver, para enfatizarlo. Convicción basada en lo oído. Yo le voy a hacer algunas preguntas, pero no me dé respuestas, solo medite. ¿Qué es lo que usted realmente oyó desde el principio? Yo me siento con mucha libertad en CIME porque estamos en un contexto de doctrina Elim. Y me tengo que ubicar en doctrina Elim porque yo no tengo doctrina bautista. No sé si alguno de ustedes. Y si la tiene, pues es invitado, ¿verdad? Para oír lo que nosotros creemos, ese sistema de creencias. No soy presbiteriano, fui centroamericano, al igual que el doctor Ríos, al igual que su papá y su abuelo. Una sana doctrina, solo que no creían ellos y no creen hasta el día de hoy en todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, con los 5 ministerios. Ellos no creen un montón de cosas en relación al ministerio del Espíritu Santo. Yo recuerdo que en una de las pocas veces que fui atrevido con el doctor, porque no se podía ser muy atrevido uno con el doctor, ¿verdad? Le dije, mire hermano Otto, usted no cayó en herejía, le dije. Fíjese lo que le dije. Porque usted traía una columna vertebral doctrinal de los centroamericanos. Y se quedó pensando, tenés razón, me dijo. Porque es una sana doctrina. Solo que lamentablemente tienen sus propias líneas. Ahora, todos los que estamos aquí oímos este ministerio, ¿no es cierto? Y todavía lo oímos algunos. Y todavía reflexionamos. Entonces llama la atención que aunque esta es una definición general, yo necesito hacerla un poco específica para que nosotros meditemos sobre qué estamos actualmente haciendo y qué estamos transmitiendo. Porque dice firme persuasión y es una convicción basada en lo oído. Por eso yo le pregunto, ¿a quién oyó usted? Porque eso va a definir qué tanto usted está defendiendo la fe. No sé si me estoy dando a entender, pero por eso quiero que haya preguntas, porque eso se va a poner bueno a la hora de las preguntas. Dice, esa palabra está relacionada con el verbo peito, persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Ok, avancemos entonces para entrar ya un poquito más directo en el tema. Yo le quiero plantear los dos grandes exponentes de la fe en el Nuevo Testamento. Y obviamente puede ser que usted tenga otra opinión, pero probablemente podamos coincidir. Yo considero que uno de los grandes exponentes de la fe es ese sistema de creencias. No estamos hablando ahorita de la fe salvadora, ni la fe como fruto, ni la fe como don. Estamos hablando del conjunto de creencias, de lo que usted oyó y aprendió y se lo revelaron de una manera personal y que formó una convicción. A eso me estoy refiriendo. Cristo indudablemente en su ministerio de 3 años y medio expone a través de la oportunidad que tuvo la fe. Dentro de eso él les decía a los fariseos, oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Entonces él está dando la verdadera interpretación, el Señor en su ministerio, de lo que oyeron, es decir, de lo que estaba en lo que ellos llamaban la Torá. Pero él viene con el mas yo os digo y les da una explicación.
Indudablemente mucho de lo que el Señor enseñó, porque no está todo, si seguimos lo que dice el último capítulo de Juan, dice que si se hubiera escrito todo lo que él hizo y todo lo que él dijo, no cabrían los libros. ¿Se acuerda? Que estoy más o menos parafraseando la idea, pero tenemos 4 evangelios canónicos. Estamos queriendo decir 4 evangelios que fueron aceptados en la inspiración. Puede ser que usted en sus estudios muy personales tenga la idea que pueden haber otros evangelios que pudieran haber sido canonizados, es decir, ser parte del canon. No nos vamos a meter a ese tema ahora, porque indudablemente habían en esos tiempos más de 100 evangelios gnósticos. Y usted sabe que Juan fue uno de los evangelios que más costó que los que se reunieron en esos cónclaves aceptaran como un evangelio inspirado para ser parte del canon. Pero no nos vamos a meter a eso. Pero Cristo indudablemente fue uno de los grandes exponentes. Yo diría el exponente al que nosotros tenemos que poner atención, porque Hebreos nos dice que Él es el consumador de la fe. Y también lo define el verso 1 de Hebreos capítulo 3, dice que Él es el apóstol de nuestra fe. Aleluya. Pero yo creo que hay otro exponente muy importante, como es el apóstol Pablo. No es casualidad que él haya escrito el 50% del Nuevo Testamento. Son 28 libros, usted lo sabe. Yo soy de los que creo, no se va a pelear conmigo, que él escribió también Hebreos. Puede ser que usted crea que fue Apolos o algún otro, pero no vamos a discutir por eso. Lo cierto es que el apóstol Pablo, si él escribió realmente lo que es el libro de Hebreos, serían 14 de los 28 libros, exactamente el 50%. Y ahí también recuerdo una frase que no sé si es propia o él la leyó en algún lado. El hermano Otto decía: en la medida que tú te apartes de la doctrina revelada al apóstol Pablo, te vuelves hereje. Si es acuñado de él, fantástico. Yo porque no, sí, yo sé que lo dijo, pero no sé si es propio. Es lo que quiero decir, ¿me entendés? O si él lo oyó de alguien más, si es alguna frase antigua citada de algún antiguo. Pero indudablemente el apóstol Pablo le fue revelado en un discipulado personal. Usted debe de acercarse a Gálatas capítulo 2 y darse cuenta que el apóstol dice que fue a Arabia. Usted puede ver toda la cronología que se ve en Hechos 9 cuando él se convierte, algunos otros capítulos del libro de los Hechos, cotejarlo con Gálatas, y va a notar que él estuvo en Arabia. Y es muy probable que ahí él haya recibido un discipulado personal con el Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos un momentito a Mateo capítulo 11, verso 25, dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, es donde podemos ver cómo él fue uno de los grandes exponentes de la fe. Yo diría, al fin y al cabo, él es el verbo, es la palabra hecha carne. Entonces dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero aquí está lo bonito: y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que indudablemente lo que recogen los evangelistas en esos 4 evangelios, indudablemente nos hablan mucho de la fe. Pero el apóstol Pablo, indudablemente, fíjese usted que hay teólogos que creen que Cristo enseñó un evangelio y Pablo otro. Pero lamentablemente quien hace teología se mete en un gran problema, porque de alguna manera la teología trata de entender a Dios, porque es teos logos. Logos tratado, logos explicación, logos discurso, teos Dios. ¿Y quién puede con su mente finita realmente entender a Dios? Si todos tenemos cabecita de alfiler. Entonces la teología inserta todas las ciencias que a través del método científico va incluso a tratar de interpretar la Biblia. De tal manera que en el siglo XIX los teólogos alemanes, especialmente los más famosos, trataron de meter todas estas ciencias a la interpretación de la Biblia, siendo muy inteligentes, tratando de usar mucha materia gris, y destazaron la Biblia.
A partir de ahí, muchas de las cosas que la teología manejó en ese periodo del modernismo, con que trataron de interpretar la Biblia, hizo mucho daño. Y de hecho, hoy el teólogo no cree muchas cosas y por lo tanto no puede defender la fe. Hace 40 años se hacían estadísticas en Estados Unidos y se decía que por lo menos el 60-70% de los pastores norteamericanos no creían en el nacimiento virginal de Jesucristo, basados precisamente en lo que ellos llaman la alta crítica de la Biblia. Pero esos son términos demasiado técnicos que no me interesan mucho, solamente ponerlos como una referencia. Pero dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora, veamos por qué decimos que el apóstol Pablo es uno de los grandes exponentes de la fe. Dice él, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Esto lo hacemos y lo leemos en cada Santa Cena. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Ahora, ¿por qué dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado? Y usted sabe que Él no estuvo presente, Él no fue de los 12, Él no fue apóstol del Cordero. Entonces Jesús se lo enseñó a Él personalmente. Y llama la atención que hay otro pasaje interesante en Hechos 20:35 donde dice, en todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El asunto es que no está en los evangelios esa frase. Búsquela y no la va a encontrar. Eso significa que el apóstol Pablo recibió revelación directa a través de un discipulado personal que él, donde indudablemente le fue inspirado, le fue soplado, como dice Pedro, lo que ahora nosotros podemos considerar como nuestra fe. Alguien le podría llamar la doctrina de Cristo, porque al final no son dos evangelios. Es Cristo el que le revela directamente al que luego en Corintios se le define como el perito arquitecto de la iglesia. Quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Yo le llamo a esto la jerarquía de la revelación. Es muy importante porque creo que nos define algunos aspectos en cuanto a esto. Usted sabe que hoy no hay inspiración para canon, pero sí hay revelación, la cual tiene que ser juzgada. Y lo mejor es que pueda ser juzgada por equipos ministeriales para tratar de mantenernos sanos lo mejor posible. Ese fue el espíritu de Hechos 15, cuando había problemas de doctrina entre los judaizantes y Pablo, que había recibido la gracia. Fue precisamente el concilio de Jerusalén el que trata de poner un orden doctrinal en la iglesia que estaba iniciándose. Ahora que la iglesia está por finalizar, me parece que también debería de ponerse orden, ¿no cree usted? La revelación de Jesucristo, dice San Juan, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo veo aquí como jerarquía de revelación 4 niveles. Dice la revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, ¿no es cierto?, le dio al Hijo. Entonces el Padre le revela al Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Luego el Hijo le revela al ángel, que nosotros no lo interpretamos como la tradición lo interpreta. En cualquier comentario usted va a ver que la tradición dice es el ángel, es el mensajero, porque así es la palabra griega que se traduce al español mensajero. Entonces dice es el pastor. Pero nosotros creemos que estas son potestades angélicas que cubren a los ministerios. Yo no sé si Oscar o Jorge o Rigo se recordarán que alguien tuvo la posibilidad de ver la potestad angélica que cubría al doctor Ríos. Y era un ángel que se salía del techo del auditorio, según entiendo yo. ¿Tú lo viste? Claro, nosotros no basamos doctrina en experiencias, porque no debe de ser así. Pero indudablemente nosotros estamos viendo que dice que el Padre le revela al Hijo y luego por medio de su ángel dice que le revela, en este caso a Juan, pero yo lo dejé como siervo porque en la jerarquía de la revelación
ahí como siervo, y es que ese término es demasiado complicado llegar a obtenerlo. Fíjese que una de las cosas más tremendas es que siervo ahí es el dulos. El que realmente en Filipenses 2 dice que el Señor no tuvo cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. Y note que por lo menos 7 niveles baja él hasta llegar a la forma, dice que tomó la forma de dulos, la forma de siervo, la forma de esclavo. Y él lo hizo efectivo cuando lava los pies de los discípulos, porque los dulos en las casas eran los que lavaban los pies de los que llegaban, porque sus pies estaban sucios, porque ellos usaban zapatos abiertos y no había pisos como los que hay ahora, ¿no es cierto? Las carreteras, no había aviones. Entonces el esclavo era el que estaba en la casa, no era dueño de su propia vida. Y entonces viene Pablo y en Romanos capítulo 1 y verso 1 establece 3 niveles en cuanto al ministerio apostólico, muy interesantes, porque dice: Pablo, siervo, dulos. O sea, el que es llamado a un ministerio de los 5, a los ministerios primarios, primero tiene que ser siervo. Pero no en lo coloquial evangélico o aún del IM, ¿verdad? Porque nosotros en el IM a todo mundo le decíamos siervo, porque no sabíamos el nombre. Sierva de Dios, porque era muy grande la iglesia. No podíamos nosotros, o si no decíamos varón de Dios, ¿verdad? Varona de Dios. Pero en ese sentido creo que le quitamos fuerza, porque en realidad es el esclavo. Y entonces Pablo se consideraba primero, como primer estadio para un llamado ministerial, es siervo, esclavo. En el caso de Romanos 1:1, en el caso del ministerio apostólico, dice llamado a ser apóstol. Cada una de esas etapas debería de marcar un tiempo suficiente, porque llegar a ser esclavo de Jesucristo, hermanos amados, si somos honestos, no sé si aquí hay adulos que se considere realmente un esclavo de Cristo, llamado a ser maestro, llamado a ser pastor, llamado a ser tal u otra cosa. Y finalmente en el caso de Romanos 1:1 dice luego apóstol de Jesucristo. 3 estadios que se puede aplicar a los 5 ministerios. Muy bien. Una pregunta muy interesante y muy personal entre nosotros: ¿de quién recibió revelación el doctor Ríos? Si lo podemos ubicar dentro de esa jerarquía de revelación, el Padre revelándole al Hijo, el Hijo revelando por medio de su ángel al siervo Juan. Pero ¿será eso aplicable también a otros siervos? ¿Qué piensa usted? ¿Será aplicable a otros siervos? Porque si es aplicable a otros siervos, entonces el doctor Ríos recibió revelación en esa jerarquía. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo quiero llevar a 2 Timoteo capítulo 2 verso 2. Si el que fue, hermano amado, el que nos enseñó, fue el vaso, ¿cierto o no? Fue el vaso. El apóstol Pablo dice: y lo que has oído de mí, quiero que le pongan mucha atención a esto. No es muy difícil lo que estoy tratando de explicar, pero espero tener la gracia de poder hacerlo. Y lo que has oído de mí, dijo Pablo, en la presencia de muchos testigos, eso, lo subrayo porque no es eso, no otra cosa. Estoy hablando de Pablo a Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Pablo le dice: mira, Timoteo, no puedes interpretar lo que yo te di bajo tu propia línea, sino dice: eso encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo le llamo a eso la cadena discipular, que empezó desde el Señor con sus 12. Entonces, note que aquí hay 2 palabras que están en rojo, bien importantes de poderlas definir, estudiar, pero no hay tiempo hoy. Pero eso me recordó a mí una frase que en alguna ocasión le dijeron precisamente al hermano Otto: busca hombres fieles. Dice que le dijeron a él: que yo te voy a hacer idóneos. Porque, hermano amado, yo no sé si en su experiencia pastoral usted se ha dado cuenta que cada vez que uno busca hombres idóneos que no necesariamente son fieles, la cosa se complica. Entonces a él le dijeron: busca hombres fieles, que yo te los voy a hacer idóneos. Entonces primero va la fidelidad y después va la idoneidad. Es bien importante eso,
Porque si somos más idóneos que fieles, podemos dividir iglesias. Yo sé que aquí hay ayudas. Yo espero que ninguna de estas ayudas divida una iglesia, porque ha pasado en el pasado. Porque lo primero es fidelidad. Ahora, ¿fidelidad a quién? Él está diciendo, busca, lo regreso un momentito, dice, encarga a hombres fieles. Por eso cuando dice encarga a hombres fieles que sean idóneos, yo le digo a usted de una manera muy sencilla, defender la fe es defender un encargo. Y yo me pregunto, ¿nos habrá encargado algo el apóstol Ríos a nosotros? ¿Qué dice usted? Yo sé que tal vez a usted le puede chocar que yo diga que el doctor Ríos, pero hermano amado, la obra de Dios no se puede hacer con ángeles, aunque quisiéramos. La obra de Dios en 2000 años de historia de la iglesia se ha hecho con hombres falibles, con hombres sencillos y débiles, que el Señor ha utilizado a través de toda la historia de la iglesia, y en su debilidad Él los ha hecho idóneos y han sido vasos. Entonces, yo en lo personal me pregunto, ¿será que defender la fe es defender un encargo? Yo tengo un encargo, y yo creo que usted también lo tiene. Ok, ahí está. Busca hombres fieles que yo los haré idóneos. La cadena discipular. Yo le quiero mostrar esto, que lo estuve trabajando para tratar de explicarme. Podríamos decir que el primer discipulador en las regiones celestes es el Padre, ¿no es cierto? Incluso nosotros en la preexistencia, indudablemente en la escuela del Padre fuimos discípulos. Claro, puede ser que a estas alturas usted, a pesar de que oyó tanto de la preexistencia, puede ser que ahora la razone, porque yo me he encontrado en todos los 30 y pico de años desde que empecé a oír todas estas doctrinas y las empecé a digerir, he podido conocer a muchos discípulos del doctor que han botado a tierra muchas enseñanzas. Yo me pregunto en lo personal, porque no siempre puedo platicar con ellos, si ha sido porque no las entendieron, si ha sido porque no se les reveló en la palabra, si ha sido porque sencillamente se han sentido mucho más motivados por otro tipo de enseñanzas. De hecho, los pastores que yo he conocido, que han ido a estudiar teología a diferentes instituciones, no necesariamente dentro del contexto del IM, todos los que yo conozco se han cruzado. Todos. Y cuando platico con ellos me doy cuenta que ya no creen en lo mismo. Pero como ya se está poniendo usted serio, mejor yo sigo con esto. El Padre discipuló al Hijo, ¿no es cierto? Pero ya el Señor, el Hijo en la tierra, cuando encarna, Él llama a 12, conocemos esos detalles. 12 discípulos, apóstoles del Cordero les llamamos. Pero también Jesucristo, ya resucitado, discipula a Pablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y luego me doy cuenta que de los 12 surgieron discípulos. De hecho, Bernabé fue un delegado de los apóstoles de Jerusalén a Antioquía, pero quien había preparado a Bernabé eran los apóstoles de Jerusalén. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Y podemos encontrar que Marcos, por ejemplo, Marcos no fue de los 12 y escribió un evangelio. Era familiar de Pedro, Marcos. Entonces, ellos tuvieron sus propios discípulos, pero Pablo tuvo los de ellos, los de él, mejor dicho. Un Timoteo, un Tito, un Epafras, ¿cuáles más? ¿Se recuerda usted? Un Filemón, pero habían muchos discípulos de Pablo. Tíquico, sí. Silvano, bastantes discípulos tuvo Pablo. Pero en algún momento yo los separé porque los dos estaban en Jerusalén, y cuando se dieron la diestra de compañerismo, usted recuerda que la Biblia dice que Pedro iba a ser apóstol a los judíos y Pablo iba a ser apóstol a los gentiles, ¿se acuerda? Entonces, en algún momento de la historia de la iglesia se unifica, porque ya no están los discípulos, ya no están los apóstoles del Cordero, ya no está viviendo Pablo. Y entonces nosotros podemos entender que se establece una línea que, aunque lamentablemente se tergiversó, porque hubieron 1000 años de oscurantismo a partir del siglo III con Constantino.
hasta llegar a la Edad Media, donde más o menos se contabilizan cerca de 1000 años, aunque el Señor siempre guardó remanentes con su verdad. Siempre hubo gente que defendió la fe. Ahora, tengo que entender que en esa cadena discipular, porque esto es una cadena discipular, alguien tuvo que discipular al doctor Ríos. Y me parece, y por eso me gusta tener aquí como testigos a sus hijos, que es probable que aunque él estudió en un instituto bíblico, él cuenta en su testimonio personal, y usted lo puede oír en cualquier momento, que cuando él iba con los catedráticos, buenos catedráticos ahí de lo que hoy es ETECA, le decían: ya te fuiste con los pentes, dice que le decían cada vez que él preguntaba, porque estaba leyendo. Él empezó con mucha hambre de la palabra, igual que nosotros que nos comemos la Biblia. Entonces leía tanto la palabra que le surgían preguntas, y cuando le surgían preguntas, ahí él iba con sus maestros de la tierra, sangre y carne. Pero solo le decían que ya se había ido con los pentes, que se había ido con una de las denominaciones que en ese tiempo estaba muy en auge, ahí en la zona 8, para no decir nombres. Y lo llamativo es que el Señor lo tuvo que meter a su casa para bautizarlo con Espíritu Santo, que era la doctrina más controversial para él, siendo un centroamericano. Y el Señor lo bautiza en su casa y le da realmente testimonios bien tremendos. Yo no se los voy a recordar porque usted los puede oír, y yo sé que lo ha oído. Y entonces él estaba orando en la sala de su casa y pregunta: ¿hay bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas hoy? Y timbran, y aparece una persona desconocida. Y cuando le abre la puerta le dice: sí hay bautismo con Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas hoy. Y se va, dice. Con ese tipo de señales, ¿quién no es enseñado fácilmente? Pero lamentablemente parece que esas señales no son para todos. Ahora, nosotros oímos a este varón. Yo lo oí 16 años, que fue lo que el Señor me permitió oírlo. Algunos aquí lo oyeron por 30 años. Tienen más responsabilidad que yo. Algunos de ustedes deberían de ser nuestros padres espirituales. Manejar la doctrina Elim con destreza, con efectividad, con exactitud. Y digo Elim no para sectarizar, sino para que nos demos a entender de qué estamos hablando. Entonces, aquí estamos nosotros en el siglo XXI. ¿Qué estamos haciendo con esa doctrina? Para mí es una tristeza, hermano, disculpe que sea tan sincero, pero es que yo venía de la tradición evangélica, de oír a los mejores predicadores y exégetas que podían pisar Guatemala. Así me educaron a mí teológicamente. Para mí fue un bombazo tras otro bombazo cuando yo estaba en el himno. No sabía, porque toda mi fe me la estaban botando. Mi sistema de creencias me lo estaba botando, pero no el hombre, me lo estaba botando el Espíritu Santo. Como yo ya venía de ese tipo de herramientas teológicas, me da tanta tristeza que aquel que nació en el himno, al estudiar esas herramientas, abandona la doctrina Elim. Tal vez no en toda su totalidad. Por eso, ¿qué fe es la que vas a defender? La tuya, tu sistema de creencias. Es seguramente que eso vas a hacer. Pero yo tengo que avanzar rápidamente. El tiempo como corre. San Juan capítulo 7 verso 16 dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza, mire lo que dice el Hijo, no es mía, ni siquiera el Dios hombre. Se abrogaba, se apropiaba de la enseñanza, sino el que me envió, o sino del que me envió. La enseñanza venía del Padre. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces, hermanos, la tendencia es que nosotros podemos hablar de parte de Dios o de parte de nosotros mismos, creyendo que estamos hablando de parte de Dios. Por eso tenemos que examinarnos unos a otros en diálogos sanos.
Mire, hermano, cuando yo pude observar, y ahora ya de viejo puedo meditar la sencillez de este ministro, que teniendo lo que tenía, la revelación que le habían dado, hace un grupo de ministros, todos patojones, y le llamó un grupo de conformación de doctrina, donde la revelación se las exponía. Eso era los martes en la mañana. Y cuando terminaba de hablar 20, 30 minutos, decía: bueno, bájenme de la moto, muchacha. Aquí hay testigos de eso. Si él expuso lo que recibía a un equipo, ¿no cree que nosotros lo que recibamos debemos de ponerlo en equipo? Para no confundirnos, o para no confundir. ¿Qué piensa usted? Es para meditar. Dice: el que habla de sí mismo, está hablando el Señor, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay justicia en él. Yo cuando leí eso me preguntaron hoy tempranito, a mí me levantaron tempranito hoy y me preguntaron: ¿quién te envió?, me dijo. Y yo se la pregunto a usted: ¿quién lo envió a usted? Yo sé que va a decir el Señor, pero tuvo que haber usado un instrumento en la tierra, ¿o no? Entonces medite usted quién lo envió. Pero el que busca la gloria del que le envió, el que le entienda, este es verdadero y no hay injusticia en él. Bueno, yo le voy a transmitir en los poquitos minutos, 10 minutitos. ¿Dónde anda Alex? ¿Más o menos? Mateo 10:24 dice: quiero trasladarle principios que tienen que ver con defender la fe. Un discípulo no está por encima del maestro. Eso es un principio que el Señor enseñó. Ni un siervo por encima de su señor. Un dulos no está por encima del curios. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Ese es un principio. Veamos ahora las exhortaciones de Pablo a sus discípulos acerca de cómo guardar la fe, para ser prácticos. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13. Los voy a leer muy rapidito, tal vez no los voy a poder ampliar, pero son importantes. Dice Pablo a sus discípulos: estad alerta, permaneced firmes en la fe, sistema de creencias, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo será que yo me porte, que tú te portes como ministro varonilmente para defender la fe, para estar firme en tu fe? Cada uno saque sus conclusiones. El ministro con denuedo, como nos platicaba el hermano Oscar, esa palabra denuedo, lo opuesto vimos que es ser cobarde. La palabra de nuevo en el original habla de brillo, habla de atreverse. Y en el libro de los Hechos continuamente aparece esa palabra que dice que eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. No venía de ellos, no era su propio carácter, no era su manera de actuar hacia los demás, sino que era la llenura del Espíritu Santo que les permitía, digo yo, portarse varonilmente para defender la fe. Pero cada uno lo interpretará. El espíritu de fe, me llama la atención lo que Pablo dice acá. Ahí está la cita, dice: pero teniendo, y yo creo que eso es lo que perseguimos en estos retiros, el mismo espíritu de fe. Note, aquí ya entra espíritu, ya no. Un sistema de creencias y doctrinas puede ser algo que solo alimente el alma a nivel intelectual. Eso sería teologizar. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe. Eso es lo complicado, pero es una operación del espíritu. Según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. En el creer está el ejercicio de la fe. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ojalá que el Señor nos permita, hermanos amados, el ir alcanzando el mismo espíritu de fe.
Acuérdese que hay dos clases de unidades: la unidad del espíritu y la unidad de la fe. El doctor Ríos definía la unidad de la fe, o mejor dicho, primero la unidad del espíritu, como te amo aunque no creamos lo mismo. Obviamente en las cosas que no eran doctrinas catedralicias, ¿verdad? Doctrinas columnares. Pero de todas maneras, si un católico cree que la salvación es por obras, usted no lo va a odiar, usted lo va a amar y le va a tratar de presentar el evangelio. Pero la unidad de la fe, decía, es que todos creamos lo mismo, y eso sí está difícil. Tiene que haber un espíritu de fe que se mueva en medio de nosotros para hablar de esta área del cuerpo de Cristo. Filipenses 1:27 dice el apóstol: solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Unánimes en el español, ánima es alma. Sería la forma como alma se traduce del griego al latín, ánima. Entonces unánime es una sola alma, y en el alma están los pensamientos, en el alma están los sentimientos. Entonces dice, luchando unánimes por la fe del evangelio. Yo le voy a decir una cosa: cuando yo veo cómo se están moviendo las corrientes cristianas en Guatemala, porque es el medio en el que estamos. Cuando visitamos Estados Unidos son otro tipo de corrientes, quizá más fuertes todavía y más amplias. Pero yo he llegado a una conclusión, hermanos amados: si usted se mantiene en una doctrina sana, a usted lo van a perseguir. Y entonces la disyuntiva va a ser si yo dejo mis creencias, porque la mayoría, las multitudes, han dejado una doctrina sana y se han ido tras diferentes clases de vientos de doctrina. Si usted se mantiene como va, van a haber ovejas que lo van a abandonar. No sé si usted lo cree. Yo sé que no lo quiere, pero esa va a ser la disyuntiva. Y entre nosotros tenemos que mantenernos unánimes. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados. Este edificio, si no tuviera cimientos, un sismo lo bota. Y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Por eso yo le pregunto: ¿qué es lo que usted ha oído? Yo oí 16 años al doctor Ríos y me tomó como 20 entenderlo. Ahora, si esos 16 años para mí los tiro a la basura y busco las nuevas doctrinas que son populares, las pongo en práctica para que la iglesia me crezca, va a ser la decisión de cada uno de nosotros. Pero a la larga digo yo: Señor, definitivamente perdí 16 años de mi vida. Dice que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo tenía una esfera apostólica donde él se movía, y dice que no se movía en la esfera apostólica de otro. Nosotros tuvimos un ministerio que Dios le dio esfera, porque quien establece la esfera de un genuino apóstol es Dios. Entonces la pregunta es: ¿lo que oímos realmente está formando parte de nuestra fe o ya no es parte de nuestra fe? Voy casi terminando, hermanos amados. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo el Señor, así andad en él. Habla del pasado. Ahora, claro, sí, lo que usted oyó ya no es importante para usted, aunque yo creo que si está aquí es importante, si no, no estuviera. Firmemente arraigados, dice, y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando en gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Usted sabe que filosofía es filos, sofos. Sofos tiene que ver con conocimiento.
Filos tiene que ver con amor. Entonces es el amor al conocimiento. Y van a sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo que Pablo ya le dice a Timoteo creo que define muy bien lo que nosotros podemos ya resumir al final sobre lo que es defender la fe, sobre lo que fue defender la fe en aquel tiempo y lo que es defender la fe hoy. Dice Pablo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído, mi hermano? Indudablemente tenemos que saberlo. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo creo que a nosotros como ministros el Señor nos puso un depósito. La cosa es que lo guardemos, que ese depósito realmente sea guardado. Dice, déjeme regresar un momentito aquí. Esto es muy importante. Segunda Timoteo 1:3. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo le estaba pidiendo eso. Y claro, yo puedo razonar y decir, bueno, es que Pablo escribió para canon. Pero de alguna manera nosotros creo que fuimos discipulados a través de una enseñanza donde nos ponían pie de imprenta y nos tenía que dar testimonio. Así que no es la enseñanza antojadiza de un ministerio, sino que indudablemente tiene un respaldo de la palabra. Entonces podemos nosotros decir, retén la norma. ¿Estamos reteniendo esa norma? Me llama la atención que en el original esa palabra es una palabra un poco rara, hupotuposis. Dice delineación, bosquejo, delinear, de hupo, bajo. Se usa metafóricamente para detonar una pauta, o denotar, mejor dicho, una pauta. Se habla de las sanas palabras. Entonces, la pregunta que yo me haría es que no nos cambien el bosquejo, que no nos cambien la norma. No sé si me doy a entender. Porque si no la cambian, lo más probable es que nosotros perdamos nuestra propia identidad. 1:14 de 2 Timoteo dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Tiene usted un tesoro? Y en este caso es un tesoro de fe, un tesoro doctrinal. Aunque usted no diga amén, pero es un tesoro doctrinal. Y dice que nosotros, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, al fin y al cabo Él es el que es el maestro infalible, porque Él es el que reveló la palabra. Entonces nos encomendaron un tesoro. Ojalá que lo guardemos, porque indudablemente eso va a ser defender nuestra fe en estos tiempos finales. Con esto terminó hoy sí, y nos vamos a comer, si es que ya está el almuerzo. Aunque yo creo que van a haber preguntas. Tenemos unos 15 minutos por lo menos. Dice 1 Timoteo 1:18: esta comisión te confío, hijo Timoteo, discípulo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Esto es de batallar, hermano, en el Espíritu, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. A estas alturas del partido espero haberme dado a entender un poquito. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un sistema de creencias al que llamamos fe. Lo importante es que haya convicciones, que esa fe hayamos sido persuadidos. En otro texto que creo que se lo dice a Timoteo, también dice la Escritura que fuimos entregados a una forma de doctrina. Yo creo que usted lo ha leído. Hermano, yo considero haber sido entregado a una forma de doctrina, y en lo personal no estoy dispuesto a cambiar esa forma de doctrina, porque por años el Señor la ha hecho mi propio sistema de creencias. Defender la fe va a hacer que usted
también guarde aquel depósito que le dieron. Amén y amén. Bueno, vamos a tratar de ver si hay un micrófono o no sé cómo lo vamos a hacer, hermano Alex. Sí, aquí hay un micrófono, no sé quién nos puede ayudar. Tratemos de ver si hay preguntas o algunas aportaciones. Tenemos unos minutitos entonces. Gloria a Dios. Tenemos unos 10 minutos, hermanos, para algunas preguntas. Creo que lo más sano para todos nosotros es que aprovechemos el tiempo en preguntas, porque una pregunta nos aclara un panorama a todos, ¿verdad? Más que algún comentario o algún testimonio, eso nos restaría a todos un poquito de aprender de esto. No sé si hay alguna pregunta. Levanta usted su mano, yo le llevo el micrófono para que pueda plantear su inquietud. Dios les bendiga. Hermano Sergio, una pregunta. Hablando del final de los tiempos, dice la palabra que muchos iban a apostatar de su fe. ¿Podría ampliarme? Sí, mire, la palabra apostasía todos creo que la hemos estudiado muchas veces. Alguna explicación es devolver la fe, vomitar la fe. El hermano Otto nos habló de una apostasía reversible como la de Pedro, ¿verdad? Que apostató negando al Señor, pero gracias a Dios él se arrepintió, fue restaurado. Y una apostasía irreversible, que puede llevar a un nacido de nuevo a morir otra vez, y entonces sería 2 veces muerto, y ahí no hay ningún tipo de salvación. Ahora, creo que está en el contexto de Timoteo, que en los postreros tiempos muchos apostatarán, o algunos, creo que dice literalmente, algunos. Mejor que diga algunos y no muchos, ¿verdad? Apostatarán de la fe. Hermanos amados, yo creo que la apostasía ya entró, porque también 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces yo creo que si nosotros creemos que el Señor se está acercando y no podemos tapar el sol con un dedo, ya hay apostasía en la iglesia. Es decir, cuando un ministro dice que el Señor ya no viene, eso está muy de moda hoy. Esa persona está apostatando de lo que es aunque él solamente esté visualizando una segunda venida sin una venida secreta, porque hay muchas escuelas. Pero cuando dice él ya no viene, él está apostatando de la fe en ese aspecto. Y es un aspecto tan importante, porque acuérdese que me parece que Tito que dice que es la esperanza bienaventurada. Entonces nosotros, hermanos, estamos buscando la consagración, anhelamos arder en amor para participar de esa parusía, esa venida secreta. Y cuando otros apostatan, si nos confunden por no tener una base sólida, indudablemente puede venir apostasía y venir una cosa tras otra, como un naipes que se van cayendo unos a otros a través de las diferentes doctrinas. Entonces, no sé quién va a llevar. ¿Tú vas a llevar el orden? Porque en lo que estoy contestando no necesariamente estoy viendo el orden. Hermano Sergio, una pregunta. Por ejemplo, la palabra dice que hay un grupo que fueron entregados a un espíritu de error y de engaño. Sí. ¿Esto sería un grupo que no guardó la fe, o de alguna manera se puede ver un grupo que fue predestinado para caer en ese error? Veamos realmente lo que dice literalmente la Biblia. Yo creo que aparece por aquí en 2 Tesalonicenses. Déjenme ver. Dice el 2:7, ¿verdad? Porque el misterio de iniquidad ya opera, dice. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo. Voy a seguir un poquito más adelante. Aquel inicuo cuya venida, es interesante que ahí dice cuya parusía, será según la operación de Satanás con todo poder y engaños, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta causa Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Nota que la Biblia dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero nosotros sabemos también que hay trigo y hay cizaña. Lo que pasa es que nosotros, gracias a Dios, no sabemos quién es trigo ni quién es cizaña, sino que los mismos ángeles lo van a separar. Entonces esa operación de error, por lo menos lo que vemos ahí, que es enviada por Dios, es aquellos que ya no tuvieron amor por la verdad.
Entonces yo creo que ahora lo que se está moviendo realmente son movimientos, son vientos que llevan que perdamos el amor por la verdad. Y como la verdad es tan relativa, ¿verdad? No sé si mi hermano, ya no está el hermano Víctor, ¿verdad? Él nos enseñó allá en julio, aquí estás Víctor, cómo lo relativo realmente es lo que está de boga ahora en el posmodernismo y realmente ya no hay absolutos. Y Dios es un absoluto, sus verdades son absolutas. Pero lamentablemente ahora lo que está de boga es lo relativo. Amén. Una última pregunta, hermanos. Ya solo una ya no tenemos tiempo, estamos estrechitos con el tiempo. Son dos, hermano. Una. Pero una primero. Sí, toda revelación o experiencia que un ministro, por ejemplo, ustedes son comunión ministerial, ¿verdad? Y creo yo de que de alguna manera, en función de lo que usted enseñaba, debe haber unidad de espíritu y unidad de fe para poder caminar, ¿no? Pero toda experiencia que se plantee o que se manifieste, por ejemplo, dentro de la comunión ministerial, no debe estar fuera del texto bíblico. Esa es una. O sea, mi pregunta. Bueno, indudablemente yo creo que se volvió muy proverbial el hecho de que todo tiene que estar con pie de imprenta. Lo que sucede, hermano Efraín, es que el hermano Otto nos enseñó algo que tenemos que poner en el tapete. Él dijo, este libro debe leerse entre líneas. Y eso, si lo desarrollamos, es un poco complicado, ¿verdad? Complicado para el que no tiene espíritu. Porque, ¿qué significaba? ¿Qué quería decir él que había que leerlo entre líneas? Que realmente en la letra muerta no se ve muchos aspectos que se puede ver entre líneas. Lo voy a poner de esta manera. El Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que hay palabra con espíritu, que no todos van a ver las mismas ventanas de revelación y que el trasfondo escrito de alguna manera no todos lo van a entender. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo rapidito. Ezequiel 14 o Isaías 14, Ezequiel 28. La mayoría de los que lo estudian, los teólogos en sus comentarios, dicen que se refiere a la elegía del rey de Tiro. Y en Isaías 14 me parece que dice otra cosa. Pero uno se da cuenta que hay pasajes que están ahí, contextuales, que ya no hablan de un hombre. Pero no dice exactamente quién es ese personaje. En el caso de Ezequiel sí habla acerca de lucero de la mañana y todo lo demás, pero sabemos que ahí en la misma letra está hablando de dos personajes. No sé si me doy a entender, pero ahí tiene que venir revelación y entender entre líneas lo que ahí se está diciendo. Es un ejemplo muy, muy rápido. Indudablemente yo pienso de la siguiente manera: si la palabra que nosotros tenemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, porque dice que Él la sopló, y sabemos que el que revela ahora es el Espíritu Santo, no va a haber contradicción, o no debería de haber contradicción. Yo creo que cuando la revelación de un ministro choca con el contexto de la palabra, hay que tener cuidado. Yo creo que, por ejemplo, dice, cosas que ojo no vio y oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces uno puede agarrarse de ese verso para decir cualquier cosa. Y dice, como eso no se ha escrito, no se ha revelado. Pero insisto, tiene que haber una unicidad. Si 66 libros a través de 1600 o 1500 años con diferentes autores tienen unicidad porque el autor es el Espíritu Santo, ¿cómo no va a tener unicidad lo que va a revelar aún en los últimos momentos, lo que va a ser revelado a la novia como preparación final para ser arrebatada? Entonces, no sé si lo compliqué más, pero en realidad el problema está que cuando nosotros generalmente de una manera tradicional, digo tradicional porque son argumentos que usa mucho la tradición, decimos, mire, ¿en qué versículo dice eso? Y eso se lo decían acá rato al doctor, ¿se acuerdan? Los que íbamos a los estudios, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, él siempre tenía pie de imprenta, ¿verdad? Pero no todos la entendían, no todos la miraban. Entonces yo creo que no va a chocar con lo que la palabra de Dios dice.
Sería entonces el sentir del Espíritu que tiene que moverse ahí, ¿verdad? Y ahí En es función donde de lo que usted dice, ¿no? Y ahí es donde es importante para mí los consensos. Es que miren, hermanos, yo veo desde que se formó un presbiterio entre nosotros, que algunos lo verán como presbiterio y otros no. Y obviamente tiene que ser revelado, ¿verdad? Porque no lo podemos imponer. Pero el doctor lo que dejó fue un presbiterio, el doctor no dejó un apóstol, hermanos. Tenemos que recordar eso. Ayer lo recordaba Otito. Él dejó un equipo ministerial. Si de ahí van a surgir apóstoles o un apóstol, pues yo no lo pude entrevistar ni puedo dar fe de eso. Pero él dejó un equipo ministerial, porque yo razono ya con mi cabecita de alfiler. Es más fácil que un hombre solo se equivoque, que se equivoquen varios. Y noten ustedes que aún para elegir a Matías, que habían 2 candidatos, hubo consenso. Echaron suertes, no había venido el Espíritu Santo, pero fue en el contexto no de uno. Por eso es demasiado delicado lo que ahora se practica en cuanto a los ministerios actualmente. Que un hombre llega a una iglesia, se le ocurre por sentir del Espíritu que usted es apóstol y ora por usted y lo unge. Eso no tiene ningún respaldo bíblico, mis hermanos. Búsquelo donde usted quiera, y si usted lo encuentra, pues me lo muestra. Pero en realidad lo que vemos nosotros son consensos. Nos vamos a Hechos 13 y vemos consensos. Había maestros y había profetas en la iglesia de Antioquía, y mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló. Consensos. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos consensos ministeriales para los llamamientos y para la doctrina, indudablemente. Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que por eso el doctor, mire, él hubiera podido dejar a uno, tenía todo el derecho de dejar a uno, ¿verdad? Que el Señor le hubiera revelado que era el apóstol de la misión. No, dejó consenso. Y entonces por eso nosotros, después de caminar 5 años como con una directiva, vimos que era necesario, recordamos lo que el hermano Otto dejó como presbiterio. Y el presbiterio, una de las funciones más importantes bíblicamente hablando, es la doctrina. Hechos 15 es un presbiterio, véalo bien. Se pusieron de cara colorada, dice el original, porque en esto a veces uno se puede poner de cara colorada, pero no se personaliza, se dialoga. Pero puede ser que uno tenga temperamento, como dijo aquel, poca mecha, y otro tenga larga mecha, pero al final el Espíritu Santo logró el consenso. Porque fíjense que yo no sé cuántos días, porque la Biblia no habla de eventos, o sea, de días, pero sí dice, y no fue Pedro, fue Jacobo. Es interesante, ¿verdad? Jacobo el que dijo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y mandaron, interesante también, a un apóstol y a 2 profetas, porque iba Pablo y Judas y Silas, los cuales también eran profetas. Y ellos dice que tenían abundancia de palabra, no abundancia de profecías, abundancia de palabra. Entonces ellos confirmaban a las iglesias lo que en el consenso no fue Jacobo, no fue Pedro nada más. Entonces yo quiero entender que en el grupo de conformación de doctrina, el hermano Otto, aunque nosotros éramos unos hijos, así lo digo yo, algunos ya un poquito más grandes que otros, pero ¿cómo nos podíamos bajar de la moto al hermano Otto? Pero a él le servía de ejercicio para saber si no se había salido de la línea. Entonces yo creo que sí es efectivo eso y es necesario. Tienes tú una revelación, Dios está revelando, Dios no ha terminado de hablar, pero entonces tú compartes con otros y eso te va a ayudar un montón a no meter la pata. Mira, hermanos amados, disculpe que yo tome un minutito, pero ahorita te lo doy. Pero dentro de estos conclaves llegó un ministro muy aventajado, muy cercano al doctor Ríos, y nos dijo, mucha, ya se abrió el 7º sello. Eso fue hace 7 años u 8. Así nos enseñó. Y todos nos quedamos así tranquilos, quietos, no dijimos nada. Yo esperé 5 años para estar a puerta cerrada con él y le dije, mira, explícame por qué decís que ya se abrió el 7º sello. Y como era puerta cerrada,
honestamente no pude explicarlo. Yo esperé que terminara de hablar y de presentar sus argumentos, porque uno tiene que dialogar. Y le dije, mira, entonces la intercesión, ya no hay en la tierra intercesión. ¿Por qué vos? Me dijo. Y no dice la Biblia pues que cuando se abra el séptimo sello tiran el incensario de oro y se termina la intercesión en la tierra pues. Discípulo del doctor. Claro, usted puede pensar que ya se abrieron las copas y los truenos ya se los revelaron a usted, los 7 truenos. Cuéntenos un poco, a ver si no tronamos. Pero el punto es porque ha navegado solo. Es bien delicado navegar solo, hermano, porque a uno lo confunden. ¿Por qué no le da chancecito? Solo usted tiene dos, hermano. Sí. No, es que yo considero eso importante y vital para la iglesia, sí, en general. Pero un ingrediente determinante ahí creo que es el que hablaba el hermano Oscar, la humildad. La humildad para que el ministro acepte la posición del consenso. Solamente, hermano. Ok, terminamos con esa y yo ya dejo al hermano para que la conteste mejor, el hermano Alex. Hermanos, es muy importante que recordemos las palabras del doctor Otoniel Ríos Paredes. Y me gustó el texto que tocó Sergio, de primera Colosenses 1:23, dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados, constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ahora yo hago la pregunta, ¿de quién? El doctor Ríos decía, hay una doctrina original, le llamaba él, reténganla, porque ¿cuál doctrina tiene usted, hermano? ¿De quién fue su mentor? ¿Quién le enseñó en la palabra de Dios? ¿Quién lo edificó? ¿Quién le instruyó? ¿Quién lo llevó? Porque van a venir maestros falsos, pastores engañadores. Por eso es que hay que tener una doctrina original, si no, fíjense que el doctor Ríos decía, ¿de dónde se saca la doctrina original? Decía, la doctrina verdadera, ¿de dónde se saca? Del Antiguo Testamento, no lo podemos cancelar, hermanos. Él decía, las cartas apostólicas escritas en la Biblia, respaldadas por los salmos, los profetas y la ley antiguo, pero son sombra y la realidad son las cartas apostólicas que están en la escritura, son esas 14 cartas que hablaba el hermano Sergio, y las epístolas nos hacen entender si usted es salvo o es condenado, ¿sí o no? Las epístolas del apóstol Pablo, sabemos quién es salvo y quién es condenado, eso es clave. Y lo otro que no quería dejar de decirles, hermano, esto lo anoté yo de labios de mi padre, el doctor Ríos, y él decía, retened la doctrina, porque esa es la que nos va a normar. Y le quiero leer Romanos, con eso termino, hermano, solo, yo sé que el tiempo es Romanos 2:16, quiero que me acompañe a Romanos 2:16. Dice, el apóstol Pablo dijo que por su evangelio serán juzgados, o sea que seremos juzgados por el evangelio. ¿Cuál? El que recibimos. ¿Y quién se lo dio? Es que no podemos decir que solo es el Espíritu Santo, tiene que haber un mentor, hermanos. ¿De quién recibió el evangelio del Espíritu Santo? Por lo menos yo puedo decir que mi mentor fue el doctor Otoniel Ríos Paredes. Yo no estoy diciendo que los demás no sean de Dios, pero tenemos que escudriñar. Dice que seremos, por su evangelio serán juzgados, y se refiere al que viene de Cristo, porque van a venir enseñanzas humanas, incluso vendrán tiempos donde espíritus van a engañar, enseñarán doctrinas de demonios, se sabe todo eso. Pero lo hermoso es saber, hermano, que tenemos que apegarnos a la palabra. Y luego el doctor Ríos lo dijo, yo voy a tratar de conseguir la prédica donde él lo dijo. Dijo, hermanos, en la medida que nos alejemos de las cartas del apóstol Pablo, de las epístolas, nos alejamos de Cristo. Hermano, y la verdad es que
se están alejando de Cristo un montón de gente, hermano, con el perdón de los perdones. Pero tenemos que ser, yo avalo lo que el hermano Sergio está enseñando. Bueno, hermanos, estamos un poquito contra el tiempo ya. Ya no, varón, si no nos salimos y ya me mandaron a decir que el almuerzo está preparado. Y ustedes saben qué significa que la esposa le diga a uno que el almuerzo está preparado, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta acá. Solamente quiero dar, hermanos, alguna información. Si alguno de ustedes está interesado en obtener el paquete completo de audios en CDs o CDs, allá se inscriben, tiene un costo de 315. La reproducción son 9 audios que se estarían entregando. Y es importante que lo pidan por anticipado, hermanos, para que podamos tenerlo preparado para el día de mañana, cuando la actividad termine y usted se puede llevar el paquete de los audios, si ustedes lo desean. Allá se inscriben con las hermanas de la recepción para que ellas tomen la nota. 315 el paquete de los audios. Luego les voy a dar la manera de poder acceder a los videos. Esos van a estar instalados en la plataforma de YouTube y ahí pues solamente ingresa y va a poder tener acceso a los videos, pero yo más adelante le voy a dar el link, el lenguaje que se usa ahora para hablar de estas cosas. También tenemos a la venta allá el libro hecho por hermano Sergio Noriega, que acaba de exponer, La Ruta de los Celestes. Allá con hermano Maynor Noriega pueden pasar y obtener su ejemplar. Creo que hay alguna promoción especial para pastores, él les dará la información, pero ahí pueden. También hay algunos últimos ejemplares de libros que se transcribieron de doctrina